Continuando nuestro viaje a través de las culturas preincaicas, sobrevolamos la misteriosa Pampa del Ingenio. El primero que lo hizo fue el científico norteamericano Paul Kosok en 1939. Descubrió unas enigmáticas líneas que se perdían en el horizonte, coincidiendo con el punto por donde se ponía el sol. Aquello no era natural, sin duda habían sido delineadas y excavadas en la pampa por la mano del hombre. Pensó que se trataba del mayor libro de astronomía del mundo. Pero no solo se trataba de líneas, también había dibujos enormes que solo se podían ver desde el aire y a cierta altura. La matemática alemana Maria Reich continuó las investigaciones. Dedicó 40 años de su vida al estudio de las líneas y dibujos. Efectivamente, muchas de ellas coinciden con solsticios solares y con ortos lunares, pero según la investigadora, la Pampa fue dibujada en el primer milenio de nuestra era por el pueblo Paracas y Nazca. En sus estudios hace la siguiente reflexión. ¿Cómo y para qué fueron realizadas por una cultura supuestamente primitiva que no podía volar? Solo podían haberlas planeado y dibujado a una escala menor. Pero ¿cómo pudieron luego trazarlas en su sitio y darles la orientación correcta? Es un enigma cuya solución tomará todavía muchos años. Tenemos delante de nosotros una de las tareas más importantes del estudio de nuestra historia, que nos llevará a la comprensión del hombre del pasado y de su manera de pensar. Las frágiles líneas se han conservado por el escasísimo o inexistente régimen de lluvias, pero hay zonas donde se aprecian rodadas de coche que las han destruido. Incluso la carretera panamericana atraviesa la Pampa. La colección de más de 16.000 cráneos del Museo Arqueológico de Lima permite el estudio patológico de estas antiguas culturas. Estos cráneos Paracas y Nazca fueron sometidos a una traumática deformación, al parecer tan solo por criterios estéticos. La cabeza estilizada y apepinada era símbolo de clase alta. Las deformaciones se conseguían atando dos tablillas, una en la parte frontal y otra en la occipital, y aumentando la presión progresivamente. Con el paso de los años conseguían una frente plana y una bóveda elevada. Muchas culturas anteriores y posteriores a la de Paracas, incluso la inca, practicaron las operaciones cerebrales con rudimentarios instrumentos quirúrgicos de obsidiana. Las trepanaciones se realizaban bajo los efectos enajenantes de la chicha como única anestesia. Normalmente curaban fracturas y hundimientos craneales producidos en la batalla y en menor número cefaleas y otras patologías. El porcentaje de pacientes que superaban la operación era pequeño. En estas muestras vemos con claridad cómo el hueso había crecido en aquellos que sobrevivieron a la intervención. También se aprecia claramente los que no la superaron. El armamento de estos pueblos lo constituían fundamentalmente porras y mazas estrelladas para aumentar su eficacia. Los golpes se dirigían principalmente a la cabeza del adversario, por eso eran tan frecuentes las fracturas de cráneo y las trepanaciones posteriores. Las batallas eran frecuentes y crueles en estas civilizaciones antiguas. Una muestra de ello nos la dejó la cultura Sechín, que se desarrolló 1500 años antes de Cristo en la actual provincia costera de Casma. Las estelas que cercan un edificio rectangular de piedra nos hablan de una batalla donde vencedores y vencidos están representados con una sorprendente técnica de bajorrelieve. Mutilaciones de miembros, rostros de guerreros muertos con los ojos cerrados, de cuyas cabezas emanan chorros de sangre, columnas vertebrales. Es sorprendente el conocimiento del cuerpo humano que tenían los Sechín. Esta estela representa los ojos de los vencidos. En otras encontramos intestinos, trozos de pelvis,
huesos. Posterior a Sechín surge la civilización de Chavín de Huántar, considerada como el horizonte temprano del 1000 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Es la más influyente de Perú. En la estela Raimondi, uno de los hallazgos más importantes de este periodo, vemos la figura antropomorfa de su dios creador, con rasgos de aves y felinos.